Hola chicos, buenas tardes a todos. Pues como os tenía aquí compartido y ya os lo avisé y el que avisa no es traidor, teníamos para hoy un directo con Marta, la opositora a notarías, que nosotras nos conocimos en la propia oposición, y le vamos a dar paso ahora en que entre para poder charlar y hablar un ratito con ella para que te pueda contar su experiencia, de dónde viene, qué es lo que ella ha atravesado, cómo se encuentra ahora. Así que vamos a darle paso. Vamos a esperar a ver que se conecte para poderle darle intervención. A ver si me pide paso ella. Uh-huh. A ver. Ahora no. Georgina, muy buenas. Estamos esperando a que se conecte Marta. A ver. No sé si sabe conectarse. Porque no me sale que se una. A ver. A ver ahora. A ver, Ahora, Marta. sí, pero pasa que no me veo. ¿Me ves tú? No, sales con la cámara como tapada, o sea, como si estuviera abierta ahora. ¿Ahora? Espera. Ahora, Es que estoy con el móvil porque no encuentro el cargador del ordenador. vale. Normalmente solamente te deja conectarte en móvil, ¿eh? A Vale. través de Instagram directos y así Sí. solo puedes en el móvil. Ujú. Bueno, ¿qué tal estás en general? Muy Hola, buenas pues a muy bien. todos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy contenta de estar aquí esta tarde contigo. Sí, me alegro mucho. Bueno, pues en realidad ya la gente sabe que este directo era pues para hablar sobre ti, sobre nuestro trabajo juntas, lo que hemos venido haciendo, que les cuentes un poquito de tu situación. Y bueno, lo primero de todo, que sepáis, los que nos estáis escuchando ahora y los que luego nos escuchen, que Marta y yo pues hemos sido compañeras, a día de hoy somos amigas, hemos hecho la misma posición y que realmente nos conocimos ahí. Y que claro, cuando a mí me pasó el accidente de coche, pues su madre fue la primera que me llamó por teléfono, Lorena, y desde Sevilla yo no sabía ni quién me llamaba, pero ni Mm. quién me llamaba, literal. Entonces ahí es como nosotras empezamos pues todo este camino recorrido que al Sí. principio fue súper improvisado todo. Ujú. La vida nos unió de forma mágica y nos hemos dado cuenta de lo que realmente hay detrás de esta conexión, que aparentemente fue al azar, fue No, sin más, pero no sabemos que puedo no. hacer. No, no puedo hacer, no puedo hacer, desde luego que no. Sabemos que no. Además, hemos vivido un montón de cosas al margen de la oposición, un montón de situaciones, de momentos que hemos dicho, qué fuerte, tanto a ti como a mí, qué fuerte Totalmente. lo que nos está pasando, ¿verdad? Sí. Yo siempre digo que hay cosas que la ciencia no explica. Total. Y cosas que son pues, un poco, entran dentro de las cosas que parecen increíbles, pero no son increíbles, ¿no? Forma parte un poco de las cosas que vamos a hablar esta tarde y de las cosas que están en el camino y que poco a poco pues vas cogiendo y lo vas andando. Entonces, pues, Sí.
Pues Pues, sobre todo, Marta, cuéntales al hilo de nuestra OPO, que yo siempre digo que Notarías es la mejor oposición del mundo, sí, porque es la mejor oposición sí. del mundo. Es la oposición con mayúsculas, la verdad que sí, que es muy Es bonita. la mejor, es sin Mm. duda la mejor. Pues cuéntales un poquito, pues si quieres, nada, de tu experiencia, tu recorrido, un poco lo que tú ahí quieras comentar. Bueno, yo me gustaría comentar mínimamente cómo nos conocimos, porque ni tan siquiera nos conocimos Lorena y yo de manera directa, sino que mi madre en un pasillo de un examen te conoció y ella desde el primer momento que conoció a Lorena me dijo, he conocido a una chica, qué tal, qué cual, y digo, bueno, mamá, que yo estaba en otra cosa, no, no he conocido a una chica, tal. Y cuando después suspendimos el dictamen, lo suspendimos las dos en Barcelona, que es el último ejercicio, que es el práctico, pues, aparte de, hombre, evidentemente, pues la tristeza del suspenso, mi madre lo único que hacía era pedirme el número de Lorena, que teníamos una persona en común que la tenía, y mi madre, por favor, y yo, bueno, mamá, por favor, deja a la gente que descanse. Que... No, 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 el número. Entonces, yo que no es que no quisiera el número de Lorena, sino que, bueno, yo no la conocía, no conocido mínimamente en el último examen, en la lectura, no tenía pues mayor relevancia o mayor interés por tener su número. Mi madre me insistió muchísimo y a partir de yo tener el número de Lorena y de la insistencia de mi madre, pues empezamos a hablar y la verdad que me di cuenta que todo lo que me habría perdido, si no es por lo pesadísima que mi madre se puso con el número de Lorena. Entonces, bueno, eso fue una casualidad a priori, pero realmente no fue casualidad. Partimos ella y yo de un punto en común, que fue el suspenso en Barcelona, y cada una pues se dirigió por un camino. Y precisamente el camino de Lorena y el que ella se abría me ayudaba a mí a recorrer el mío. Mm. Es que claro, yo imagínate cuando tengo el accidente de coche, que fueron muy poquitas personas las que realmente me llamaron y así, que recibo una llamada de Sevilla, de alguien que yo cojo el teléfono y digo, pero si yo no estoy acostumbrada a estos acentos, ¿sabes? Que soy del norte. Mm. Imagínate cómo me quedo yo, Marta. Y claro, ahora entiendo por qué tu madre apareció, por qué tanta insistencia Claro, de porque habla otra con cosa, esta chica. que nosotras no sabíamos lo de tu accidente, es decir, mi madre insistió hasta la saciedad en tu número y cuando por fin consigo el número fue el momento de tu accidente. Sí, claro, pero aunque tu madre no lo supiera, que obviamente, ¿cómo lo va a saber la señora que está a 800 kilómetros de distancia? Pero que a mí me llamen cuando recibí muy pocas llamadas y que me llamen de ahí alguien que he conocido en los propios exámenes, que he estado un ratito con ella, no mucho, ¿sabes? Pues para mí fue como, wow, qué fuerte que alguien Mm, me llame desde ahí en un mm, momento tan importante, porque sobre todo, como te digo, yo tuve ese accidente de coche que fue súper determinante en mi caso y yo recibí realmente muy pocas llamadas, muy ujú, pocas. Entonces, claro, me llamó mucho la atención ella. mm. Y luego, pasado el tiempo, pues te das cuenta de lo que la vida estaba entrañando por detrás. Estaba tejiendo para nosotras de alguna manera. Eso es, eso es. Pues también, Marta, cuéntales un poco al hilo de la oposición, un poquito cómo tú estabas o cómo te sentías antes de conocernos, cuáles han sido como tus principales desafíos, lo que tú quieras compartir. Bueno, pues empezando por el principio, siguiendo un orden cronológico, yo quiero distinguir claramente dos planos, el plano, por así decirlo, teórico y el plano, por así decirlo, espiritual o barra personal. Entonces, evidentemente, esta oposición, como cualquiera, tiene un plano y un marco teórico que tienes que seguir a rajatabla. Eso es así. Y en esa parte, pues tú he tenido unos preparadores que han sido maravillosos, que desde aquí que no me estarán viendo, les mando un abrazo y han sido lo mejor que me ha ocurrido. Pero claro, también había una parte personal. Yo llego a un punto en el que, por el tiempo que llevo con la oposición, que no es poco, y porque además llego al último examen, es decir, que se supone que toda la parte teórica ya la he superado, suspendo la parte práctica. Y ahí llega un momento en el que mi cabeza hace chocapic, es decir, llega un momento en el que yo entiendo que o siento, porque sobre todo era lo que sentía, que había llegado a un punto de estancamiento, es decir, de ya no poder crecer más. Pero a la vez yo decía, bueno, si he adquirido una serie de conocimientos teóricos y yo hay cosas que las sé, ¿qué es lo que me falta? Es decir, yo sabía que había algo en lo que, en algo que a mí me frenaba, que a mí me paraba y que me impedía ese salto de calidad para yo alcanzar el objetivo de aprobar la oposición. Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí yo empiezo a tomar una serie de decisiones que no son fáciles, de cambio de preparación, un giro radical de 180 grados. ¿Qué pasa? Que ya llevo un tiempo con la oposición, no era especialmente joven y era hacer una serie de cambios que a priori pues no eran sencillos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando empiezo un poco a escucharme y a darme cuenta de que hay algo en mí que dice, oye Marta, esta etapa, este camino se te está cerrando, pues es cuando yo decido tomar ciertas decisiones. ¿Qué ocurre? Que claro, una persona
por sí misma no se levanta a la mañana y dice, "Plum, lo voy a cambiar todo", sino que de alguna manera una persona tiene que tener un cierto respaldo, tiene que tener un cierto marco o por así decirlo, un cierto suelo sobre el que construir el cambio que está haciendo. Y a mí ese suelo me faltaba, es decir, yo intuía, yo sentía cosas, pero llevar todo eso a la práctica, ponerle a todo eso nombre o de alguna manera estructurar eso para dar un cambio a mi vida, era complicado. Sí, Y a través de conocerte a ti, tengo como la herramienta o esa certeza de que realmente las cosas que de alguna manera voy sintiendo, quizás las siento por algo. Y a la vez todo ese proceso de yo ser capaz de tomar según qué decisiones en mi vida me ayudan a adquirir confianza en mí misma. ¿Por qué? Porque me siento la protagonista de mi propia película. Es decir, ya no tomo decisiones pensando en lo que otras personas me dicen o en lo que otras personas sienten que es lo más racional o lo más común, sino que tomo decisiones en base a lo que siento de alguna manera que debo de hacer. Y eso también es importante porque yo creo que hay que tener muy claro que por mucho que tú le digas a una persona o le des una herramienta o le expliques un poco, eres tú al final que tiene que tomar la decisión. Es decir, a mí tomar decisiones o cambios en mi vida me han costado muchísimo porque al final estoy dejando el suelo que piso por otro, que no sé qué es lo que tengo debajo, pero esas decisiones son también las que me han permitido llegar a donde estoy ahora. claro. Pero porque lo que has ido haciendo es incrementar esa confianza en ti y saber Efectivamente, escucharte. efectivamente, escuchar lo que sé que está dentro, porque al final no es que yo sea especial ni diferente, todos escuchamos, sentimos cosas o de alguna manera sentimos que las cosas tienen un camino o fluyen de una manera. Y cuando nos apartamos de todo eso que sentimos, que escuchamos dentro de nosotros, evidentemente las cosas no salen bien. Exacto, exacto. Es que en realidad lo que tú has ido mejorando en ese sentido es lo que yo veo que a mucha gente ahí fuera le falta y le pasa, que es esa confianza en, vale, estoy haciendo esto, sí o no es para mí, o me cuesta mucho creer que realmente pueda hacerlo. Y no te preocupes porque yo siempre lo digo, si no es para ti, la vida te lo va a decir, te lo va a Hombre, dejar te lo va a cerrar, clarísimo, te lo va a pero cerrar. les cuesta, te lo bloquea por completo. Pero les cuesta muchas veces eso, creer y desarrollar una mentalidad más fuerte para incrementar esa confianza, porque, ostras, lo necesitamos todo el mundo para lo nuestro. Y en una oposición, que además son muy duras, muy exigentes, todo el día con lo mismo, todo el día, porque las nuestras son así, todo el rato. Entonces, claro, lo que necesitan es eso, una confianza fuerte, con una mentalidad más elevada que te empuje. Y al final, un opositor no deja hasta un cierto punto de ser un autónomo, es decir, tú tienes tu propia empresa, aunque no tengas una retribución, y tienes que tomar decisiones porque tu empresa tiene que ir bien. Y esas decisiones, tanto el hecho de tomarlas como de no tomarlas, pueden conducir a caminos muy diferentes, en muchos casos al desastre. Entonces, es importante tener en cuenta que yo desde que me levanto como opositora he tenido que tomar decisiones de todo Sí, tipo, sí. desde qué estudio, cómo me lo estudio, sacrifico qué tiempo, cómo me planifico el ocio, qué tipo de ocio quiero, con qué tipo de persona, el poco espacio que me tengo, quiero relacionarme, es decir, que al final no he parado de tomar decisiones en este tiempo. Hablabas de lo del camino, el otro día te lo comentaba, me pasó una cosa que creo que es muy ilustrativa, y es que, bueno, ahora que he terminado la oposición y tal, pues me quería hacer una gafa, yo soy muy miope, una herencia que me ha dejado la miopía. Entonces, y en el fondo de mi cabeza había una idea, la había claramente. Entonces fui a la óptica, me enseñaron una serie de cosas, no me quedé convencida, volví por la tarde y de repente encontré lo que me gustaba. Y para sorpresa de nadie, me gustaba lo más caro de la tienda. Y claro, yo tenía esa cosa de decir, "Uf, es que esto ahora es un dinero, pero ahora me hacen falta las gafas, porque si quiero ir a un sitio, pues que se me vea, aunque sea miope, la típica conversación interna que todos tenemos, que tengo que pegar un Sí. salto cualitativo, pero a la vez esto me está pegando un sablazo que me muero". Bueno, pues te lo comentaba a ti, salí de la tienda en la que estaba, me fui a comprar una botella de agua y me salió un ticket de descuento para la óptica, viendo 150.000 espacios diferentes, tintorería, ropa, todo, un descuento de 50 euros para la óptica. Y dije, yo creo que la vida me está diciendo claramente qué es lo que tengo que hacer, porque es que me está apoyando claramente. Que parece de broma, y no, sino que es que la vida me está diciendo, pues yo cuando me probé las gafas, me vi claramente cuáles eran mis gafas, así que yo lo sentía muy claramente, y después, por el hecho de escucharme, va viendo como la vida te va soltando diferentes apoyos. Sí, 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 sí. Es que al final es súper importante eso, saber escucharse, hacerle caso a la intuición, detectar cómo te habla a ti y a cada Ujú. uno, porque es que te va a ir guiando. Y sí es cierto, te va a poner decisiones difíciles. Sí, eso es súper verdad. Pero claro, si tú tienes una mente entrenada, sabes escuchar a la intuición, es que no te va a costar tanto hacerle caso.
¿sabes? Yo siempre comparo las decisiones que he tomado un poco con lo que llamo la teoría de la fiesta. Hay veces que estás en una fiesta, que todo el mundo se lo está pasando súper bien, aquello es la repanocha, pero tú no, no te apetece esa fiesta, tú lo que quieres es estar en tu casa. Y entonces tienes que decir que te vas, ves al fondo a la gente que se está teóricamente divirtiendo y tú estás haciendo todo lo contrario de lo que la gente dice, pero en el fondo tú de lo que tienes ganas es estar en tu sofá con tu manta, no de estar en esa fiesta. Entonces yo creo que es un poco eso, ¿no? El hecho de saber y escucharte qué es lo que tú crees que necesitas, lo que tú sabes internamente que te hace falta y apostar por ello, aun en contra de la opinión de mucha gente. Sí, sí. Pero esto no todo el mundo lo hace porque no todo el mundo tiene una confianza interna muy fuerte, ¿sabes? Efectivamente, efectivamente. Porque muchas veces si no trabajas esos miedos, esas resistencias, esa mentalidad más entrenada, te puede, lo de afuera, te puede, o el propio miedo te tira abajo, ¿sabes? De ahí lo que comentabas tú también, es que yo he tenido que tomar decisiones difíciles que si yo no hago este trabajo en mí, me complican la empresa. La empresa como autónomo, ¿vale? Claro, Me lo complican todo y es una puñetera, ¿verdad? Muy grande, más allá de lo que haga cada uno, oposites o no, porque aquí todas las efectivamente es lo que te personas. digo, que esto ya no solamente es con la oposición, es decir, que en este periodo desde que te conocí, que han sido 2 años los que da para un guión de Netflix directamente, pues me ha tocado tomar decisiones en todos los aspectos de mi vida, porque yo además de opositora, pues soy hija, soy hermana, en fin, que tengo diferentes ámbitos en los que me relaciono y en los que también tengo que decir sí, no, blanco o negro. Entonces, Sí, 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 te entiendo porque a mí también me ha pasado. Pero bueno, las dos estamos contentas y orgullosas de lo que hemos hecho y lo que nos queda totalmente. todavía. De hecho, yo creo que, bueno, yo creo no, fui la primera persona que empezó a trabajar con Lorena, Sí, 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 sí. claro, y Lorena a la vez ha sido la primera persona con la que yo he desarrollado esta parte que desde luego a mí me faltaba de confianza en mí misma y de desarrollo personal. Sí. Y además, en este sentido, Marta, ¿cuál podrías considerar que venía siendo, antes de conocer a nosotras, tu mayor bloqueo? Mi mayor bloqueo era que yo sentía que había algo más, es decir, que mi vida necesitaba una vuelta de tuerca. Y yo estaba parada en un sitio sabiendo que realmente yo podía estar en otro. Pero esa falta de confianza en mí misma, esa falta muchas veces de decir, bueno, pues voy a dejar lo que se supone que es un marco seguro por explorar o adentrarme en otra realidad que resuena mucho más conmigo. Esa falta de quizás de apostar por mí misma. Ese Ujú. cambio que he hecho, porque yo ahora mismo, hombre, no soy una persona soberbia, yo escucho a todo el mundo y a la gente que sé que de bien, que me quiere bien, ¿no? Pero por encima de todo yo me escucho a mí misma y me pongo como primer elemento al que me hago caso. Es como si me disociase, que no me disocio, pero siento que hay algo dentro de mí que me dice claramente sí y no, blanco o negro. Entonces, eso para mí es fundamental, con independencia de lo que la gente me dice que me puede convenir. Total. Y es que debe ser así. Debe Pero ser antes no lo así. era. Antes no lo era porque antes yo escuchaba tanto las cosas externas, lo que te conviene, que yo no era capaz de decir, bueno, me parece muy bien, pero es que esto no es para mí. Ya. Claro, pero antes no lo era porque te faltaba más esa confianza en ti. Eras una persona más Efectivamente. insegura, Efectivamente, ¿sabes? contándote otra anécdota de no hace muchos días, me pasó que, bueno, estuve en Madrid haciendo una cosa, entonces tenía en el armario dos tipos de posibilidades en cuanto a mi vestuario. Vestirme de una manera arreglada, pero más casual, y ponerme un traje con una chaqueta muy arreglado. Yo decía, bueno, lo normal es que me pusiese la ropa casual, normal. Pero a mí algo en mi interior me decía, necesito verme arreglada. Y cogí la otra parte del armario, la que teóricamente cualquiera te habría dicho, no, Marta, ponte lo otro. Bueno, pues esa mañana no pararon de sucederme cosas positivas porque era una misma imagen que yo estaba proyectando, decir, es que yo sé que hoy puede ser un día importante. O sea, internamente Ujú. yo sabía cuál era la decisión. Entonces, en otra etapa de mi vida no me habría escuchado y habría dicho, bueno, lo convencional es que haga tal cosa. Pero internamente yo sabía que no, que yo lo que necesitaba era lo otro. Y, Claro, y cuando aprendes a escucharte, y además tú eres consciente de que de alguna manera la vida te habla, cuando tú eres consciente de eso y empiezas a escuchar lo que la vida te dice, es que todo sale tal cual la vida lo tiene planeado para ti, porque no te estás apartando de ese camino. total. No lo has podido decir mejor. La vida nos habla todo el rato, pero claro, hay personas que no escuchan o no saben escuchar. O no conocen muy bien todo esto de la intuición, de la espiritualidad y se lían solos, se confunden muchísimo, no tienen claridad. Lo que queremos nosotros es eso, que tengas claridad para saber por dónde tienes que ir, de qué forma, manera,
porque todo el rato tu instinto te va a estar guiando y te va a acompañar a hacer las cosas de la mejor forma para ti. Pero es que mucha gente esto no lo sabe porque no lo hace, ¿sabes? Sí, Efectivamente. eso es fundamental y vas a ir viendo que sí, que la vida es que te lo va mostrando y te va revelando tu plan y esas cosas que son para ti te las va entregando. Sí que es cierto que hay que hacer ese trabajo personal para nosotros subir, para estar en tan altos, tan elevados y con esa confianza a tope de que eso te pueda llegar, pues si no es mucho más difícil, ¿sabes? ¿Y cuál consideras también, Marta, de todo este tiempo que hemos estado juntas, que la verdad llevamos ya un montón, Y que ha lo que nos sido, queda. y lo que nos queda, tela lo que nos queda? ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor aprendizaje o tus mayores aprendizajes? Puntos que tú destacarías. Yo creo que mi principal aprendizaje es quererme. Quererme en un sentido pleno de la palabra, es decir, a saber que ni soy mejor ni soy peor, sino que simplemente tengo unas cualidades, tengo una serie de puntos fuertes que no tienen por qué coincidir con el resto de la gente o no tienen por qué ser lo que convencionalmente pudiéramos decir, pero que esos puntos fuertes, esos elementos que para mí son claves en mi personalidad, me elevan o me hacen destacar por encima de otras personas. Es decir, hay cosas que se me dan especialmente bien y que además me gustan y que mi alma me dice que es ahí. Y es eso a lo que yo tengo que enfocar mi camino, no a lo que teóricamente me diga la gente que tiene que ser lo que para mí sea productivo, sea bueno, sea, sino que hay una serie de cosas que yo veo que son o que forman parte de mi personalidad, cosas que me han Mm, sucedido. ¿Por qué me han sucedido? Me han sucedido porque ahora, en esta etapa que empieza en mi vida, tengo también la posibilidad de revertir lo que a mí me ha ocurrido en otras personas, que para mí es muy importante. mm, Eh, Además, considero que cuando uno es consciente de su propio valor hay cosas que ya no permite o que ya no admite, es decir, hay cosas que para mí han sido una falta de respeto, yo no he sido consciente porque de alguna manera te conformas porque no estás en tu plenitud, sino que estás arrastrado por una masa a la que tú mismamente no perteneces, entonces cuando sales de ese colectivo y te individualizas, te pones en valor, te das cuenta de que hay cosas que ya no están dentro de ti o contigo, que simplemente no deben de formar parte de tu entorno para que tú sigas creciendo en lo que realmente sabes que es lo tuyo. mm, Y sobre todo he aprendido a tener fe. ¿En qué sentido? No solamente en un sentido en un sentido religioso, que por supuesto pues cada uno la tendrá o no, yo tengo las mías, sobre todo a tener fe en mí y en mi proceso, es decir, a entender que si hay cosas que no suceden tienen una explicación, igual que las que sí me suceden. Y que de alguna manera cuando las cosas no te suceden, es porque la vida muchas veces te está guiando por otro camino y te está protegiendo, que tú quizás no seas capaz de verlo en ese momento, porque tú en un momento quieres una cosa concreta. Si la vida no te la dices, me cago en el leche merche. Pero, ¿qué pasa? Que realmente hay veces que eso la vida no te lo da porque igual te está esperando otra cosa más grande, otra cosa diferente, que sí está dentro de lo que es tu individualidad, tu luz, tu plenitud. Entonces, es difícil porque, claro, yo hasta llegar aquí a la aprobado parece que esto ha sido flor de un día y claro, he pasado muchos momentos de esto como lo de la ola que está en la orilla que arrastra una, otra, otra, claro, pero ese proceso de arrastrarme me ha conducido a entender que hay cosas que para mí no eran posibles, porque entonces me hubiese quedado en un nivel uno y yo tenía que llegar al nivel 5. Entonces, la vida me ha protegido, me ha ayudado y me ha impulsado a su forma y cuando también he aprendido a escucharla. sí, 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 sí. Y lo que comentabas al principio de que todos tenemos dones, talentos y habilidades que nos permiten destacar con respecto a otros. Esto es así. La cosa es que cada uno tiene que ir, ver cuáles son los suyos y sacarle muchísimo, muchísimo partido. Y que en el Efectivamente. proceso de cumplir nuestros sueños o sea, cosas que no van a salir como pensábamos, como queríamos, gente que vamos a perder, que se va a descolgar, que este plan no va a salir así, o que esta persona ya no va a estar conmigo porque se nos ha caído esta relación, esta historia. Siempre va a pasar. Forma parte de manifestar esos sueños porque esas dificultades están ahí por ese motivo. Y otra cosa también que se me olvidó decir que he aprendido es el hecho de no aferrarme. Es decir, yo que soy un poco cabezota, un poco intensa, yo cuando algo no me sale, yo digo que por mí mismísimo que esto me va a salir. Entonces me empeño, me empeño, Sí, no, o sea, yo ahora ya he dejado fluir la vida, es decir, yo leo de una manera bastante clara que la vida me está quitando algo, entonces no lo persigo, me lo ha quitado y me está dejando claro que me lo ha quitado, no me ha dado la posibilidad de reengancharlo. Hombre, tampoco dejo las cosas fluir, no hago nada, no, no, no. Yo dejo las cosas fluir en su plenitud, es decir, que cuando la vida veo que me está quitando algo de una manera clara y evidente de esto debe ser para mí y de repente veo claramente que hace vida, plunk, y me cierra la puerta, ya no sí. continúo porque es que entiendo que eso ya no va a ser para mí y todos esos esfuerzos, esa energía que gasto ahí, no lo gasto en algo que sí está para mi propósito, que sí está para que yo brille, que sí está para darme Claro. otro sentido.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que tú esto ahora lo puedes identificar gracias a ese trabajo contigo de saber escucharte, de haber desarrollado más tu intuición, de confiar más en ti. Esto tú ahora lo sabes y lo puedes comunicar y tienes plena seguridad y certeza, pero ahí fuera mucha gente esto se pierde. Yo te entiendo, ¿eh? Porque yo también he pasado por esas cosas, me ha tocado hacer antes que tú todo esto y te entiendo perfectamente, pero mucha gente se pierde ahí, no sabe entender, no sabe interpretar, la mente entra por medio y les vuelve tarumbas con una cosa, con otra duda, con otro tal. Puf, un caos. Pero en tu caso, al haber hecho todo eso, te mueves muchísimo más fácil en lo que es la realidad, el juego este de la vida llamado realidad 3D. Efectivamente, efectivamente, y que empiezas a notar que es que hay cosas que ya sabes que no son para ti, y muchas veces es doloroso, tío, hay cosas que yo no hablo solamente de la posición, sino en general. En este último tiempo he visto cosas, y de verdad, sobre todo en los últimos 6 meses, que todo ha empezado a acelerar en mi vida, cosas que yo de repente las tenía súper sólidas, diciendo, esto es lo... Y la vida ha hecho plum, 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 pues es un cóctel, y me lo ha quitado de encima de una manera dolorosísima, porque además la vida cuando te quita algo te lo quita de una manera suave, te lo quita de una manera violenta y agresiva. Esto no. Y es duro porque dices, coño, en mi nueva forma de ver la vida ya no lo voy a perseguir y eso también me duele, pero es que entiendo que ahí Claro. no porque además cuando te afanas en perseguir algo que no es para ti solamente vienen cosas malas. Total. Sí, sí, cuando te aferras a un plan que no te corresponde, persona, situación, trabajo, estudio, lo que sea, solo te vienen cosas malas, es verdad. Porque es la forma que tiene la vida de decirte, te estás golpeando por todas partes. Y si no hacemos caso, te vas a golpear más fuerte todavía. Entonces, por completo, ahí hay que soltar, soltar, soltar y ver por dónde me toca tirar ahora, Efectivamente. ¿sabes? Súper bien. Espera, Y una cosa dime, que decías dime. antes Sí, sí, que sí, tengo di, muchas di, cosas de di. contar porque Di, estás muy di. fuerte. Cuenta. Una cosa que hablabas antes, por ejemplo, del propósito, por ponerte un ejemplo, a mí siempre me ha gustado el hecho de enseñar, no ser profesora, sino enseñar en el sentido de abrirle a la persona la mente a un nuevo concepto, una nueva idea, siempre me ha gustado mucho. Entonces me acuerdo que cuando yo siempre he tenido esa cosa, cuando terminase, pues de preparar gente, tal, bueno, es una cosa que habrá que verlo, ahora mismo estoy de vacaciones, pero bueno, es un proyecto, ¿no? Una posibilidad que tengo en mi mente y la tengo siempre, o sea, que si está en mi mente no es porque yo me haya vuelto loca, es Claro, porque hay algo ahí. sí. Bueno, pues cuando hice el examen último, que tardaron 15 días en darme la nota, yo me quedé en la residencia en la que estaba y entonces en mi residencia, en mi planta, éramos opositores de toda clase de posiciones. Y había unos compañeros que estaban haciendo Hacienda. Y entonces me acuerdo que tienen una serie de conceptos que para ellos es un tema pequeño, para mí hombre, es mucho más extenso. Y es un tema complicado porque es un tema de sucesiones y tal. Y a mí me gustaba. Oye, y se lo expliqué, que no es que yo sea la prima afilada de la caja, pero como me gusta lo que hago, y esa es una cosa que me gusta muchísimo, se lo expliqué, lo entendieron súper bien y todos nos quedamos súper contentos, tanto ellos porque se habían enterado como yo porque me di cuenta que realmente lo que yo sé que está dentro de mí no es que yo Claro, esté loca, es que se me da bien, es que me gusta. Es decir, yo hay otras cosas que las hago de pena, yo cojo una fregona y puede haber ahí, vamos, una inundación, no se me da bien, pero otras cosas, sin embargo, sí están dentro de lo que sé que es que va conmigo. sí, sí, sí. Además, tienes que hacer eso donde tú sientes ese entusiasmo, esa energía, ese, me encanta esto. Y si encima ves que puedes ayudar a otro, vamos, ni te lo pienses, ni te lo pienses. Entiendo que era Hacienda, sucesiones, tributación. O sea, Sí, sí, ¿no? sí, Cómo lo que tributan pasa las es que herencias. Hacienda tiene un primer examen que, por así decirlo, de derecho general. Entonces entran toda clase de conceptos, desde la parte de las personas físicas, la parte de los contratos, como la parte de sucesiones. Ajá, ok, ok. Súper, súper. Pues eso, Marta, simplemente ya sabes, darle la proyección que tú vayas sintiendo, pero desde el momento en que tú lo haces y te sientes así, en esa plenitud, ya sabes que eso es una señal. El entusiasmo y la energía cuando hacemos algo siempre es una señal. Y cuando deja de haber energía, cuando hay algo que produce pereza o falta de desgana, ya no te digo esa falta de motivación, sino como desgana, como estoy desconectado de esto, es que por ahí ya no es. Pero qué bueno para que tú le saques partido a eso. Efectivamente. Súper. ¿Y cuál dirías también, Marta? O sea, hemos visto cómo era tu situación antes de estar nosotras juntas. ¿Cómo sientes que ha sido después? Claro, después hay una cosa que, por ejemplo, para mí es muy importante y es que del tiempo que hemos trabajado me llevo una herramienta que me va a acompañar hasta que me muera, que es el desarrollo de mi propia conciencia, de mi propia intuición, de escucharme, decir, a mí eso me ha hecho falta, sobre todo en una parte concreta de mi vida, que fue cuando hice una serie de cambios.
una vez que ya he alcanzado lo que se supone que era el objetivo, estas herramientas me siguen acompañando. ¿Por qué? Porque yo ahora tendré que tomar otras decisiones. Hombre, sí, Entonces, yo sí, ya he aprendido a escucharme y cada vez que tengo que decidir a partir de ahora, lo hago en plenitud de que sé perfectamente qué cosas por lo menos ya no son. Y dentro de las cosas que son posibles, pues me dejo guiar un poco por la vida. Y la vida, de alguna manera, me aclara el camino. Entonces, es una herramienta que ya me llevo para siempre. ¿Por qué? Porque esto me hizo falta la oposición, pero mañana tendré otro proyecto y podré seguir utilizando lo mismo que ya tenía. claro, claro. Es que además eso es una de las cosas que yo busco de las personas que llegan a mí. Digo, quiero que estés plenamente conectado a tu poder personal. Ese poder personal que te va a dar confianza, que te va a dar claridad, va a ser tu intuición. Y quiero que cuando ya no estés conmigo trabajando, que siempre voy a estar ahí para escucharte, para lo que sea, pero cuando ya no estés conmigo, tú estés tan conectado a ti, tan arriba con el poder personal, que tú ya puedes ir solo. Porque Totalmente. obviamente la vida te va a seguir poniendo retos. Tú se supone que vas a seguir expandiéndote si tú quieres, porque hay gente que luego se apalanca, se estanca y ya ha hecho todo, cuando falta mucho por hacer, pero bueno, ellos ya han hecho todo, ¿no? Pero las personas que seguimos en ese camino de expansión, de evolución, es que vas a tener que tirar de todo esto hasta que te mueras, realmente hasta que te mueras. Efectivamente. Y además otra cosa que no sé si esto lo haremos, pero lo vamos introduciendo, otra cosa que me parece magnífica es que cuando estás dentro de un propósito, de una idea que sí es para ti, la vida te empieza a dar cosas que vas pensando, intuyendo y la vida te lo empieza a dar, porque por ejemplo, ¿no? En esta etapa de oposición, pues empecé a leer más cosas teóricas, tal, entonces ya estaba acumulando revistas y cosas por encima de las posibilidades de almacenamiento de mi habitación. Entonces, un día de repente dije, que hoy me vendría un mueble de estos que son así aunque sea de aglomerado, ¿no? Pero estos que son así de banda, de Sí. madera, para poner las revistas, porque es que esto ya se me está yendo de madre. Bueno, pues pasaron entre 72 y 96 horas, entre 3 4 días, y me dice mi madre un día, estaba andando por el centro de Sevilla y me dice, oye, que está liquidando una tienda y he visto un mueble de madera que es así de baldas, que como ya están quitando la tienda, te puedes llevar el mobiliario. Y le dije, mi madre, bueno, pues me interesa. Y cuando fue mi madre a por el mueble, me dice, porque hay una carretilla, porque un mueble, bueno, imagínate, un mueble era un mueble, señor, de hecho lo tengo todavía en mi habitación, y va a ser lo primero que voy a poner en mi notaría, lo quiero poner con papel pintado. Eso está en mi cabeza. Pero bueno, eso es otra cosa. Todo lo que dice mi madre, oye, que mira, quedó por el mueble, pero que el hombre no estaba. Entonces tengo que ir otro día. Y hasta que yo no fui a recoger el mueble, o sea, era el mueble para mí, tenía que recogerlo yo porque era lo que yo había encargado en mi Sí, cabeza y que se me estaba dando porque me hacía falta para construir mi proyecto y para lo que va a venir. sí, sí, Entonces, es impresionante, sí, sí, lo que te pasa a ti me pasa a mí. Con personas, con cosas que necesito, que justo dices, ahí va, es que estaba pensando en esto, que me lo quería comprar o que lo necesito, y me aparece la forma exacta de poder obtenerlo, o incluso a veces eso de obtenerlo, pues un poquito más rebajado, una situación que te viene incluso mejor. O encontrarte, yo por ejemplo, en mi caso, con muchas personas que digo, es que esta persona ha hecho el camino que yo vengo buscando desde hace tiempo y me la pone delante, una conversación, un tal, esto pasa, porque la vida te quiere mover hacia tu propósito. La cuestión es que tú te dejes fluir y que no pongas resistencia, como decías tú, no me aferro. Si algo veo que no, algo se me bloquea, algo me estampo, no me aferro. Confío en lo que me va a traer, porque es que te lo va a ir dando, te lo va a ir revelando sí o sí. Total. Sí, sí. ¿verdad? 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 Y también, Marta, aparte de ver tu cambio antes y después, también, ¿qué consideras que te hubieras podido perder si no nos hubiéramos conocido, si no hubiésemos estado juntas? Hombre, pues me habría perdido toda la plenitud en la que me encuentro ahora, porque para mí no solamente el hecho de haber aprobado, como hemos dicho al principio, tiene un marco teórico, sino sobre todo las circunstancias en las que he aprobado con respecto de mí misma. Es decir, yo ahora mismo me encuentro plena, me encuentro en un momento muy bueno porque la vida me ha aclarado muchísimas cosas, me ha quitado cosas que no eran para mí y me ha permitido tener una mayor conciencia de todo, por lo cual ahora cuando me toque empezar a trabajar y tomar decisiones de cosas que sí las voy a tener claras, sobre todo por la parte negativa de cosas que no. Entonces, esa plenitud que me acompaña, que me hace consciente de mí misma, es como si todo dentro de mí, en lo que tiene que ver con el carácter, con el comportamiento, con mi entorno, estuviese al 100%. Ujú. Sí, y lo que también tiene que ver como con tu versión, como tu mejor versión, por así decirlo. Efectivamente, o sea, es como que me ha venido lo más grande en el momento en el que yo me siento más alta. Es que es una consecuencia.
lo más grande te viene cuando tú estás alta, o quien sea, tú o quien sea. Efectivamente, efectivamente, o sea, me siento en plenitud conmigo misma. Sí, Y porque aunque este, necesitamos estar súper arriba para que eso nos llegue, si no hay muchas más trabas. aunque este proceso ha sido difícil, porque en esta temporada, pues, tu opositor está muy bien, pero en tu entorno ocurren cambios, porque eres también persona y, en fin. Y a pesar de todos los cambios que han venido en mi vida, y en algunos casos han sido un poco virulentos, un poco violentos, pues, sin embargo, nunca he perdido la fe en el proceso, en mi proceso, y ahora, en el momento en el que me encuentro, lo veo todo de otra manera totalmente diferente, porque soy consciente de que todo lo que me ha ocurrido es una consecuencia también de mis decisiones, de mi propia conciencia, es decir, que hay una parte de trabajo interno que me ha ayudado también a donde estoy y sobre todo a que ahora que estoy aquí, por ejemplo, yo sigo viendo cosas en mi cabeza, cosas que, Obvio. por ejemplo, o sea, se quedan conmigo, pero que otra persona que se las contase me diría que tengo pajaritos en la cabeza y no tengo pajaritos en la cabeza, que si esa idea está en mi cabeza es Claro, por algo, porque yo sé que eso me va a suceder, porque además voy a trabajar en ese sentido, por claro. supuesto, porque es lo que decíamos antes, el marco teórico, es decir, yo tengo que trabajar para conseguir las cosas, pero sé que la vida me va a impulsar porque es que hay cosas que las veo muy nítidas. Claro, es que es lo que sucede. A ver, a medida que nosotros hacemos ese trabajo personal y empezamos a confiar más, es que eso se incrementa. Entonces, si tú hasta ahora has visto X cosas y has podido conseguir X, la vida te va a seguir mostrando plan, porque todavía te falta mucho. Aunque te felicito, todavía falta mucho para los que realmente están más comprometidos, obvio, porque ya sabemos que hay gente que por ahí se queda estancada. Pero Sí, bueno, pero esas no es mi personas se caso. quedan atrás. Pero eso no es mi caso porque sigo Por viendo eso, cosas como las veía cuando suspendí y la vida me hacía ver según qué cosas y las he ido poco a poco ordenando, también ahora me sigue haciendo ver otras cosas y estoy convencida de que me las hace ver por algo. claro, pues fíjate qué bueno, ¿no? Porque ahora ya es como, es que estoy convencida, es que hace años me costaba creer, me costaba verlo y ahora, pasado el tiempo, conseguido el objetivo, ya hablas desde otra súper mega conciencia. Estoy Claro, convencida. Es que claro. no todo el mundo te va a hablar así, ¿eh? Ojo, es otro nivel de mentalidad, pero completísimo. Es como tocar un sueño, es decir, yo antes veía cosas en mi cabeza que las veía como un sueño y ahora sé que ese sueño es perfectamente alcanzable, que lo puedo tocar, porque físicamente ya he tocado sueños, entonces sé que Claro. esto es una posibilidad, pero ¿para qué? O sea, pero ¿por qué también consigues todo esto? Porque tomas decisiones que a veces no son fáciles. No, no, bueno, fáciles. Mm, ni casi ninguna, casi ninguna. Sí, sí, también es el precio a pagar por nuestros sueños. Tomar esas decisiones complicadas. ¿Qué tan comprometido estás? La vida te va, o sea, nos va tanteando a cada uno de nosotros. Y súper bueno de lo que me gusta de ti es que has conseguido esto, pero estás pensando en la siguiente cima. Claro, Es que muy poca gente es así, pero yo antes no era ¿sabes? así. Yo antes quería mi plaza y bueno, pues ya he conseguido mi plaza, que me gusta mucho. Y sí, bueno, estoy agradecida, todas las mañanas doy las gracias. Pero es que ahora esto lo veo como el primer escalón de todo lo que me queda por subir. Claro. Pues maravilloso, Marta, porque para mí el camino es ese. Una vez yo leí un libro de un piloto, no me sale el nombre porque yo creo que ya no corre, no me sale el nombre, pero es un piloto de estos de motos, y decía eso, que el éxito precisamente consistía en ir de escalón en escalón, de cima en cima, que ese era el verdadero éxito, ¿sabes? Pero claro, no todo el mundo. No todo el mundo está dispuesto. Pero me encanta que tú ya tienes esa predisposición y ya no solamente la predisposición, sino la mentalidad y la conciencia de verlo así, de confiar en ti con esa fuerza, porque gracias a conseguir un pequeño, gran éxito, es lo que te da el chute para decir, ostras, claro que puedo más, por Y supuesto. además, llega un punto en la vida, sobre todo en lo que nosotros hemos hecho, que pierdes el miedo. O sea, no puedes ser una inconsciente, tienes que tener siempre en cuenta las cosas, pero yo antes era una persona que vivía con miedo, con limitaciones, con creencias de que esto cómo va a ser, yo cómo voy a poder. Y ahora, sin embargo, he perdido el miedo, porque el único miedo que ahora mismo tengo realmente es a fallarme a mí misma, es decir, a no coger a no seguir el camino que la vida me marca, pero no tengo miedo a los cambios, no tengo miedo a que la vida me quite de un sitio y me ponga en otro, porque es que tengo tan claro que hay algo que me está dirigiendo en un buen sentido y que yo soy capaz de seguir y remar en ese sentido,
Sí, sí, sí. que no tengo, o sea, no tengo miedo. Yo antes tenía miedo, por así decírtelo, a tomar decisiones, a cambios. Y ahora entiendo que los cambios son parte del proceso y que además todos esos cambios te van a convertir en una persona súper diferente. Porque yo no tengo nada que ver con la persona que suspendió en Barcelona. Nada. Claro, claro. Es que si fueras la misma, tú no podías aprobar. Por mucho que hubieses currado, estudiado, machacado, no. O sea, aparte de conseguir un sueño, es ese cambio personal. Nunca somos los mismos cuando empezamos y cuando acabamos. Jamás, jamás. No, no. Y cuando me dices, me ha encantado esa frase de, es que ahora no tengo miedos. ¿Por qué sucede esto? Porque tú y tu poder personal estáis de la mano. O sea, vais así. Claro, No claro, hay choque, ¿sabes? claro, Lo que claro. mucha gente le pasa que no lo tiene, la mayoría de la gente vive con resistencias, con miedos, con inseguridades, vamos, casi que ni se atreven. Pero tú cuando llegas a un momento de decir, no, no, es que mira, es que no tengo miedos, es porque te has elevado tanto que vais de la mano. Vais de la mano y pase lo que pase, tú sigues y sigues y sigues. Y si la vida te dice, bueno, que no es por ahí, Marta, que lo tenemos que hacer desde otra forma, dices, pues que me da igual, pues venga, por esa otra forma. Si yo sigo, ¿sabes? Efectivamente, porque sé que siempre encontraré el camino que me reinventaré. Lo tengo súper claro. Sí, súper, súper. Y también, Marta, ¿qué consideras de lo que hago yo? ¿Qué Ujú. consideras que es lo que a mí, a mi trabajo o a mí en general, lo hace único? Yo creo que el trato individualizado a cada persona, es decir, que no, que yo creo que no tratas a las personas en masa, sino que escuchas a cada persona y sabes perfectamente orientarlas, porque yo creo que cada persona tiene sus circunstancias, su carácter, su forma de ver la vida, sus propios miedos. Entonces yo creo que tú te enfocas mucho en la persona y la diriges, porque bueno, en mi caso, nosotros hemos hablado de toda mi historia, que desde luego no ha sido fácil. Y tú has sabido enfocarme porque no es que tuviese un frente abierto, tenía muchos frentes abiertos, heridas muy atrasadas y circunstancias que a lo largo del tiempo que hemos hablado se han ido poniendo peor, claro, porque tú me conociste en un punto, ahora estoy en otro y todo ese camino lo hemos recorrido juntas y por el camino no me ha dado la vida en la palma, me ha dicho, continúa, valiente. No, 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 la vida me ha remolcado súper fuerte. Sí, Entonces, claro, creo que esa individualización, ese trato que haces a cada persona, es lo que permite a la persona precisamente desarrollarse, expandirse, porque eres capaz de sacar de cada persona la cualidad y a través de esa cualidad que se expanda y que se ilumine y que llegue al 100% de sí misma. claro. Es que esto último que has dicho, es que eso, lo que acabas de decir, es mi propósito de vida. Es que estoy aquí para eso, para cada persona activarle eso. Habrá unos que opositen, habrá otros que quieran ser cocineros, otros bomberos y otros jardineros. Pero es que mi función es esa. Entonces, claro, necesito estar con cada persona porque aunque los miedos, dificultades muchas veces son comunes, cada persona es un mundo y cada situación personal también es diferente y lo que le está pasando es distinto. Entonces, o hablo con esa persona y estoy a solas o pues, si no es mucho más complicado y aparte la gente avanza mucho más rápido cuando está contigo y está contigo de verdad, no, no en masa, sino, ¿sabes? Efectivamente. Nosotros Sí. hemos trabajado mucho tiempo en muchas cosas y a veces que me ha hecho falta un refuerzo y sin embargo pues te lo he podido pedir y lo hemos trabajado, cosas que a lo mejor podían parecer tonterías, pero claro, cuando me han pasado tantas cosas, pues claro, yo ya llevaba mucho tiempo con la posición y mi situación mentalmente no era sencilla. Y sin embargo, esta es una pequeña anécdota que quería comentar, al margen de la parte teórica que ya hemos comentado al principio, que hay un marco teórico, Mm. también está el mundo, como hemos dicho, de la espiritualidad, de lo que tú sientes, tal. Cuando yo llegué al último examen, ¿vale? Que otra persona en mi situación estaría descompuesta, y no sé si te acordarás porque lo hablamos, 3 o 4 días antes de hacer el último examen, tenía una paz y yo estaba preocupada diciendo, yo me tomé 5 días antes una valeriana y dije, ¿esto qué ha sido la valeriana? Y tú me decías, bueno, Marta, te has tomado una valeriana, no te has tomado un porro, es decir, que no te puede dar para tanto. Y yo decía, pero Lorena, es que me encuentro muy tranquila, yo es que no sé qué me pasa. Hombre, yo ya sabía que las cosas me las sabía, pero el último ejercicio es muy puñetero. Sí, 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 sí. Y yo decía, bueno, ¿y por qué tengo esta paz? Era una cosa que yo me sentía mal por no estar agobiada. Y en el fondo, mi espiritualidad me estaba hablando de que no, de que podía estar tranquila porque el camino se me estaba abriendo. Claro. Y me pasó una cosa cuando fui a examinarme, que era en una universidad. Yo soy una persona muy sensible, que supongo que por eso también muchas veces soy también capaz de darme cuenta de según qué elemento. Me acuerdo cuando fui a examinarme, ¿vale? Que estaba a la puerta de una universidad
Y entonces era un rellano con unas escaleras, pero había una especie de árboles como si fuesen de cipreses, ¿vale? Entonces veías como una especie de camino que se hacía con los cipreses y estaba encima del cielo. Lo veías como el final de un túnel. O sea, si tú veías la imagen y Ujú. lo vi un simbolismo súper fuerte. Yo entré en esa diciendo, estoy viendo el final de un túnel. Fui capaz de ver esa señal que parecía una gilipollas y no lo era. Es que ves como la vida de alguna manera te va diciendo, Marta, tranquila, que estás por buen camino. O sea, que es muy fuerte. Sí. A ver, y aparte de lo que te dije, que la paz interna siempre es la mejor señal. Cuando estás tranquila, yo también he tenido esa paz en prácticamente en todos los exámenes, aquí está en el último, siempre yo también me sentía así. Entonces, esa paz es como, tranquila, tranquila, de verdad, todo está bien. Y en general, para todo, en los libros te lo dicen, la paz es la mejor señal. Sí, Cuando sí. tú no tienes esa paz interior, en lo que sea, estate atento porque algo está pasando que de momento no lo estamos sabiendo ver, ¿sabes? Pero cuando tú tienes una inquietud todo el rato, es como cuando alguien está en pareja y no está tranquilo con esa pareja. Pues ahí la intuición te está hablando, tienes que escuchar. Bueno, es una cosa que también me ha pasado, lo de que el cuerpo te emita señales. Es decir, esto es lo que decía que hay cosas que la ciencia no explica y no importa porque son realidades constatables. Eh, Otra cosa que me ha pasado desde que te conozco es que hay personas que mi cuerpo salta a la alerta. O sea, Sí, mi cuerpo, cuando está con esa... Y no es porque me diga nada malo, si no estamos hablando de una persona que me ataque, que tenga conmigo una conducta irrespetuosa, no, gente que teóricamente está en un plano de normalidad, pero mi cuerpo me dice no. O sea, mi cuerpo siente intranquilidad, siente ansiedad, siente angustia, siente rechazo. Entonces, sí, cuando a mí sí. me pasa eso con una persona, es lo que decíamos, que me aparto de la masa. Es decir, una persona normal te diría, bueno, Marta, está chiflada, esta persona te está tratando bien, tal, pero yo ya no me dejo guiar por lo común y por lo corriente, sino por mis propias emociones y por lo que yo estoy sintiendo, porque no me equivoco. Es decir, y me ha pasado en este tiempo también que he tenido la sensación de cosas y han acabado sucediendo. Me he puesto en un escenario negativo y es que ha ocurrido eso. Entonces, a la hora también de relacionarme con las personas, eso lo tengo muy en cuenta. Sí, es que hay que tenerlo para Antes me todo. pasaba, pero yo, por esa idea en general de esto es así, yo no era capaz de apartarme. Ahora, cuando mi cuerpo veo que me está diciendo estás agobiada, tienes ansiedad, no te encuentras bien, esa persona ya sé que mi cuerpo me está advirtiendo que viene un peligro. Y Sí, bien, sí, sí. Es que la intuición siempre que te habla es por algo. No hay un mensaje que sea aleatorio. Si te avisa y te quiere transmitir algo es para que tú lo tengas en cuenta. efectivamente. De hecho, eso me pasó también a la inversa contigo. Yo desde el principio me encontré muy cómoda contigo. Por mi energía. Porque Efectivamente, digamos que tu intuición te dice que esta chica te va a hacer bien. Cuando estás cómodo con efectivamente. alguien, puedes estar a salvo, puedes estar tranquilo, te va a hacer bien, te va a ayudar, X, ¿sabes? Claro. Entonces, yo lo sentía perfectamente porque al final ha sido una persona a la que me ha abierto, le he contado cosas y claro, eso realmente conocerte te conozco por lo pesada que se puso mi madre, pero hasta ese momento no tenía de otra referencia, sin embargo, desde el principio pues me encontré muy cómoda. Sí. Mi energía, me lo suele decir la gente. Sí, Pero claro, digo, a ver, ¿cómo no se van a sentir? Bueno, habrá gente que no se sienta cómodo, ojo, pero ¿cómo no se van a sentir en su mayoría cómodos si yo he venido a ayudarte, a elevarte, a inspirarte, a entenderte, para que tú puedas ver cuáles son mis sueños, qué me está pasando, dónde está mi bloqueo? Si es que he venido a eso, ¿sabes? En su mayoría la gente conmigo suele estar bien, pero bueno, habrá por ahí un grupo reducido de personas que yo no les caiga bien y no pasa nada, está perfecto, no me importa. Y ya, pues finalmente, Marta, una última consideración, un último mensaje que tú quieras compartir, o incluso también decir a qué personas tú les recomendarías esto que nosotras hemos hecho juntas. bueno, yo en general se lo recomendaría a todo el mundo. ¿Por qué? Porque mi situación ha sido un poco extrema en cuanto a la dificultad, ¿no? Mía, de todo el pozo que yo tenía, de todas las cosas que yo arrastraba, anímicas, personales, de falta de autoestima, de falta de creer que las cosas eran posibles, de no verme según qué espacios que yo sabía que no me veía y no sabía por qué. Entonces, esto ha sido mi caso, pero yo creo que casi todo el mundo necesita ponerse un día en un tacón, es decir, verse un poco más alto, desarrollar herramientas para escucharse, porque estamos continuamente tomando decisiones y muchas veces está la diferencia entre el éxito y el fracaso, en sabernos escuchar y leer nuestro entorno. Sí, Después, son herramientas que se desarrollan durante una temporada
pero que van a estar contigo para siempre, porque yo las cosas que hemos hecho me van a acompañar en todas las decisiones que tengo que tomar a partir de ahora, todas las que he tomado estos 2 años, que me han llevado también a estar donde estoy y me van a acompañar eh, Sí, para sí. cosas como, por ejemplo, si el día de mañana quiero comprarme una casa, si el día de mañana quiero comprarme unos zapatos, es que son cosas muy variadas, pero siempre escuchan, ¿sabes dónde está resonando? ¿Qué cosas son las que estás viendo? Lo que te he contado antes de la gafa. Entonces, creo que todo el mundo necesita aprenderse a escuchar a uno mismo, necesita saber que tiene que tomar decisiones y qué criterios son buenos para tomar una decisión. Tiene un poco también que aprender a desarrollar su propio autoconcepto, es decir, las cosas que realmente se le den bien y saber de alguna manera enfocarse hacia eso. Saber que hay cosas que no son para uno y que de alguna manera, y aunque muchas veces sea doloroso, hay que saber apartarse. Y además muchas veces a desenmarañar todas las cosas que tenemos en la cabeza porque vemos que hay cosas que tenemos, ideas que nos resuenan, cosas que nos suceden, cómo puedes hacer una cosa muy bien y muy estupenda, pero no alcanzar el máximo desarrollo, llegar al éxito, porque hay algo que nos está torpedando, que nos está entorpeciendo, o simplemente nos estamos cerrando una puerta hacia un crecimiento todavía mayor. Entonces yo creo que esto es o sea, lo que he hecho un poco contigo es vestirme de gala, ¿no? Sacar lo mejor de mí, de mi armario, elevarme mi autoconcepto, mi percepción y aprender a escucharme. Sí, tal cual. Lo siento así porque, de hecho, mi mentora me decía eso. Lorena, es que tu propósito, que ella viene del mundo de las oposiciones también, tela. Ella fue inspectora de trabajo. Y me lo dijo tal cual. Dice, Lorena, lo tuyo es internacional. O sea, no, ábrete. Pero bueno, tal que me abrí, tal que la gente, la verdad que me fue llegando, es lo que decías tú, es que la vida te lo va, te lo va haciendo llegar, ¿sabes? No es una cosa de que tú tengas que salir a pescar, que te toca hacer acciones y moverte. Pero es que la vida te lo va poniendo, te lo va abriendo. Sí, 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 sí. O sea, que lo veo así. Pues nada, ya simplemente, Marta, si quieres compartir un último mensaje, algo que quieras transmitir a quienes te escuchen ahora o después, ya este espacio último para ti libre. Es el derecho a la última palabra, ¿no? Como los Sí. juicios penales. Bueno, quería decir, bueno, dos cosas, tres cosas. Lo primero, que estoy muy agradecida con Lorena porque ella me ayudó desde el principio. Eh, Se prestó a ayudarme desarrollando las técnicas conmigo, diciéndome, escuchándome, apoyándome. Eh, Ha tenido muchísima paciencia, muchísima empatía. Yo también he procurado, hombre, pues tampoco recrearme las cosas buenas que no me han sucedido este tiempo, pero no ha sido fácil. Y ella estaba ahí con mis incertidumbres, con mis momentos buenos, menos buenos, con, en fin, con todo. Otra cosa también que me gustaría decir es que esto es muy importante, es decir, que sobre todo en las oposiciones en las que existe tantísima incertidumbre, es muy importante que tú aprendas a quererte y aprendas a desarrollarte y aprendas a escucharte porque al final, de alguna manera, te estás alimentando de ti misma. Es decir, que el principal impulso del opositor es su propia confianza en su trabajo. Y si eso te falla, es muy difícil construir porque al final, en la oposición, en esta como en cualquier otra, nunca lo tienes todo al 100% bajo control. Tienes que hacer lo máximo posible con tus cartas, defenderte, pero no es fácil hacerlo. Y yo creo que eso es una cosa que hemos trabajado mucho y muy bien, el hecho de confiar en mí, confiar en mi proceso y en mi trabajo. Que siempre se pueden hacer más cosas, pero lo que tengo ya es suficiente para alcanzar el objetivo. De Mm. hecho, ¿te acuerdas que nos tocó un examen complicado y que trabajó mucho la parte emocional? Porque venía de un sitio en el que ya había suspendido, en el que todo me recordaba el suspenso, entonces, con independencia de que me supiese mejor o peor los temas y del impagable trabajo que han hecho mis preparadores, yo volví a un espacio que me era hostil Claro. y eso hay que superarlo. Yo me veía en esa misma silla en la que tuve una experiencia que es la peor de los peores recuerdos que tengo de la posición y otra vez sentarte ahí que te lo estás jugando todo. Entonces, es un Sí. trabajo que hemos hecho muy importante. Y lo tercero es que no tengamos miedo al crecimiento, es decir, que muchas veces que vemos las cosas como si esto fuese una realidad paralela, nos cuesta salir de nuestra zona de confort, nos cuesta tomar decisiones, pero es que más allá de esos miedos está el crecimiento, la expansión, la plenitud, y es lo que decía, yo ya me he liberado de esos miedos, yo tengo miedo, pues como todo el mundo, a la enfermedad de la muerte y poco más, es decir, que el resto de las cosas me parece que siempre voy a tener una herramienta para salir, porque si me cierran una puerta porque no es para mí, me están llevando por otro camino. Y sé ver la situación, sé adaptarme a lo que me piden y sacar las herramientas necesarias. Entonces,
que venzamos ese miedo que tenemos muchas veces de las cosas, que nos pongamos en el primer plano, que seamos los actores principales de nuestra vida y a partir de ahí decidamos sin miedo, porque cuando las cosas te resuenan y tú tienes eso dentro de ti, es porque de alguna manera ese camino está llamado para ti. Entonces tienes que encontrarlo y no es fácil, ¿eh? Porque la vida, como hemos dicho antes, una ola, otra ola, terremoto, pero al final, Sí, eh, total. es como Es, cuando una receta no está bien hecha, la tienes que tirar a la basura. Has tirado todo tu trabajo, pero es que ese trabajo no estaba bien hecho. Y lo siguiente que te haga, que hagas seguramente estará mucho mejor porque ya te has aprendido la receta y ya lo haces todo como tienes que hacer. Y te sale una cosa claro, increíble. Pues es claro. un poco parecido. Sí. Pues súper, súper, Marta. Me ha ¿Vale? encantado este ratito contigo. Yo Mm, simplemente compartir, pues que en definitiva este es mi propósito de vida, que empecé con los opositores porque yo venía de ahí, a raíz de mi accidente de coche, pero que es que luego la vida se ha encargado de traerme a personas súper variadas que ni me hubiera imaginado y que, bueno, yo tenía más sueños, igual que tú quieres hacer más cosas, pues yo también quería hacer más cosas después de la OPO y fue el accidente el que me saltó a hacer todo esto. Y sí que es verdad que necesitamos pues ese superpoder personal con nosotros para seguir avanzando. Y lo que quiero transmitir, pues que básicamente este es mi propósito, lo hemos compartido a través de Marta, lo compartiremos con más personas y que desde aquí somos dos chicas que amamos y amaremos siempre la oposición de notarías porque es la mejor oposición y que siempre amamos y queremos a todos los preparadores del mundo porque todos nos han ayudado en nuestro camino. Así que un súper respeto para ellos siempre en primer lugar. Y nada más, es eso todo, Marta, lo compartiremos aquí en o sea, lo dejaré colgado en Instagram y desearle pues a todas las personas que les inspire, que les ayude para los sueños que tengan, que no se rindan, porque es como también decía Marta, vienen olas, 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 pero al final todo te va llevando, si tú no te rindes, te va llevando hacia lo que es para ti. Pero tenemos que ser, pues como hemos sido tú y yo, ¿no? Personas muy, muy, muy luchadoras, muy resilientes, muy, muy muy perseverante. tenaz. Sí. Pero al final se llega, al final Sí. se llega. Mm. Así que eso, ha sido un placer, Marta, ya El placer ha compartiremos sido mío, más. de verdad muy agradecida. Y bueno, yo doy las gracias por haberte encontrado porque de verdad que me lo has hecho todo mucho más fácil, mucho más llevadero y me llevo un montón de aprendizaje que, como he dicho antes, me acompañará siempre. Pues ya sabes que un placer, porque esa es mi misión contigo y con muchos más. Pues gracias, Lorena. A ti, Marta. Pues Un nada, beso, chicos, nos despedimos y os lo dejamos por aquí colgado y os deseamos lo mejor en el día de hoy. un besito. Chao. Chao.